Bueno, vamos a tener este tiempo de meditación. Y bueno, esta parashá nos habla de, bueno, y es que él estaba leyendo la preparación de los sacerdotes, que había que prepararse. Moisés los preparó en 7 días, y en el octavo fue cuando, bueno, inauguraron, bueno, el Mishkan, y sabemos lo que pasó, que veremos la próxima semana. Pero durante los 7 días Moisés les iba enseñando cómo tenían que hacer las cosas, cómo tenían que vestirse, cómo hacer los sacrificios, cómo encender el fuego, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana quisiera que toquemos 3 puntos de lo que nos habla la parashá. El primero, la razón por la cual no debemos comer sangre. También, por qué el Eterno prohibió que se llevara leña de parra y leña de olivo para que se fuera encendida en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, en el tabernáculo. Y también, por qué el servicio al Eterno, cuando eran recogidas las cenizas, era visto no de un agrado por los levitas, y ellos lo miraban como algo muy insignificante. El Eterno les quitó el privilegio y se lo dio a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran que hacían eso. Entonces, a veces hablamos cosas, decimos, pero a veces las decimos, las repetimos porque las leemos, pero a veces no, en realidad no sabemos el trasfondo. Y con respecto a la sangre, entonces me llamó mucho la atención y quise traer el tema para hoy, con respecto a ese mandamiento que dice no vas a comer sangre. Entonces, la prohibición de comer sangre es algo muy serio, y quien la come incurre en la pena de caret, la pena de muerte, de exclusión. Hasta allá llega esta prohibición de comer sangre. Entonces, según los sabios, es separado de su pueblo, y la persona muere en una muerte prematura, el desobedecer ese mandamiento. Y esta prohibición de consumo de sangre se menciona en la Torah 7 veces. Fíjese, 7 veces. 7 días de preparación para inaugurar el Mishkan, 7 días de la semana, 7 veces se menciona esta prohibición de consumo de sangre, de la prohibición de consumir sangre. Entonces, esto ya nos indica qué tan serio es su violación. Y así como el castigo por comer sangre es muy serio, así también la recompensa por abstenerse es muy grande. Entonces depende vamos a decir, a la condenación, así va a ser también la bendición. Y abstenerse de comer sangre es tan grande que aún los hijos reciben los beneficios. Y por ejemplo, en Deuteronomio o Devarim, en el capítulo 12, del 23 al 25, aunque el 25 es donde habla de esa promesa, pero lo voy a leer para que veamos qué tan importante es este mandamiento. Así que ustedes tienen sus escrituras, y dice de la siguiente manera, capítulo 12, verso 23 al 25. Dice: solamente te esforzarás para no comer la sangre, porque la sangre es el alma o la vida, y no comerás cuando el alma está junto a la carne. O sea, el alma es la vida. No la comerás, sobre la tierra la derramarás como agua.
no la comerás, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque harás lo que es recto ante los ojos del Eterno. ¿Se fija que dice, no comerás sangre para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti? Entonces, el no comer sangre, no solamente alarga la vida de la persona que no lo come, sino que alarga la vida de los hijos también. Y el violar el mandamiento acorta la vida de la persona y acorta la vida de los hijos. Alcanza a los hijos también. Entonces, hay algunas razones por las que el Eterno, bendito sea su nombre, prohibió comer sangre. Hay varias razones. Entonces, la sangre del animal era una porción que pertenecía al altar. Entonces, la sangre era rociada en el altar, y esa era una de las razones por las cuales no se puede comer, porque es algo que se iba a rociar en el altar. Esa es una de las razones. Y la grosura también. Esas dos cosas se ofrecían en los sacrificios. La grosura se quemaba y la sangre se rociaba en el altar. Era rociada. Y por esa razón se ordena que no sea comida. Entonces, la sangre, dice el pasaje que leímos del capítulo 12 de Barim o de Deuteronomio, el capítulo 12, el 23, dice que la sangre es el alma. Entonces, aquí vamos a ver algunas cositas. Entonces, la vida del cuerpo depende de la sangre. O sea, depende de la sangre. Entonces, si una persona come sangre, su cuerpo se vuelve como el de un animal. Dicen los sabios eso. Entonces, el cuerpo se come la sangre, entonces la sangre es la vida. Es la vida y cuando una persona se come la sangre, entonces es prácticamente que se vuelve, esa persona se vuelve como un animal, dicen los sabios. Entonces, dicen los sabios que esa persona que come sangre puede adquirir los rasgos de un animal y no tener misericordia de sus semejantes. Entonces se vuelve como un animal, es lo que dicen. Y que comer sangre no es lo mismo que comer carne, no es lo mismo que comer sangre. Entonces la carne, dicen los sabios, que la carne es digerida y no queda en el cuerpo, la carne. Pero la sangre dice que contiene hormonas y químicos, los cuales no son digeridos y esos son absorbidos por el cuerpo tal como están. Entonces el cuerpo los absorbe, no los digiere, la sangre. Entonces se queda ahí, se quedan esas hormonas, esos químicos. Y por eso la persona se comporta como ese animal, Entonces, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos se habían sumergido en prácticas ocultas de los egipcios, que practicaban los egipcios. Y entonces, habían ciertas prácticas en Egipto, y los hijos de Israel las habían hecho parte de ellos. Algunos, no todos. Pero entonces, la prohibición de comer sangre fue por ciertas acciones, ciertos ritos que los hijos de Israel habían aprendido y practicado de los egipcios. Entonces, en esas prácticas que hacían los egipcios, y los hijos de Israel las adoptaron también, para reunir demonios,
llenaban una vasija con sangre y y decían, los demonios venían y se congregaban alrededor de esa sangre. Ese era el rito que había. Pero no solo se queda ahí, sino que ponían una vasija con sangre, y entonces decían, los demonios vienen para hacer esas prácticas de idolatría ocultas. Y entonces, dicen los sabios, venían, se congregaban alrededor de esa sangre, y cuando ellos querían predecir el futuro, bebían un poco de sangre. Bebían un poco de sangre. Recuerde que ellos creían que los demonios estaban ahí. Ellos bebían un poco de sangre. Y es por esa razón que el Eterno dejó el mandamiento de no comer sangre. Por esa práctica que había. Entonces, no comer sangre está conectado con no practiquéis adivinación. En el 19:26. Y era una práctica pagana. Y el Eterno quería que los hijos de Israel abandonaran esa práctica. Entonces, por eso junta en el 19:26, dice, no vas a comer sangre y no vas a practicar adivinación. O puede estar, no vas a practicar adivinación ni vas a comer sangre. No lo tengo anotado, pero ahí para leerlo. Pero es esa práctica que se hacía. Ellos hacían esa práctica, entonces el Eterno dice, no van a practicar la adivinación, ni van a comer sangre. Estoy tratando de ver si es, aquí está, en Levítico o Bereshit, el capítulo 19, verso 6, dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, porque esa era la práctica, que tomaban sangre para hacer, para la adivinación, para predecir. Entonces el Eterno pone ese mandamiento para que ellos no practiquen. ¿Se recuerda la semana pasada que decíamos que el Eterno prohibió que las ofrendas llevaran levadura y llevaran miel dulce? ¿Por qué? Porque esa era la práctica de los paganos, que ellos en sus ofrendas, ellos ponían, era levadura y ponían dulce en las ofrendas. Y entonces ellos no ponían sal en las ofrendas. Y el Eterno después dice, ustedes van a ponerle sal a las ofrendas. Entonces, tratando de quitarles a los hijos de Israel todo eso que ellos venían arrastrando. Ellos no piensen que por ser israelitas o Yehudim, ellos eran santos, practicaban el Shabbat, que venían con una santidad. Ellos venían asimilados. Y es por eso que hay personas que usted les va a hablar y les va a decir, mira, esto que tú crees, esto no es bueno, no es así. Pero ellos han venido arrastrando por años y años y años, y muchos de nosotros todavía, y con ciertas prácticas, vicios, etcétera, etcétera. Entonces el Eterno por eso nos dio la Torah, para que vayamos quitando todo eso que venimos arrastrando, que nos hemos asimilado, que hemos adoptado como una verdad, y que poco a poco nos vamos dando cuenta que más que eso fue en un tiempo que vivimos, en una etapa que vivimos y nos enseñaron, y que el Eterno nos dice, no, esto no es así. Por eso hay pasajes que vamos a encontrar y es como que nos pegan a nosotros y nos damos cuenta que en el tiempo que se dio la Torah era algo que ellos venían arrastrando, y que nosotros también posiblemente venimos arrastrando, y el Eterno nos va ayudando, nos va enseñando y nos va sacando de ahí. Entonces esa era la práctica. Esa era la práctica, y es por eso la
la prohibición de comer sangre. Entonces, esto de no comer sangre, repasando, número 1, dijimos, era por una práctica que hacían en Egipto. Y llamaban en la vasija, ponían la sangre, entonces decían, vienen los demonios, entonces tomaban sangre y ellos de esa manera podían predecir. Dijimos que la sangre es la vida del animal y el comer sangre, el ingerir sangre, entonces eso hace que la persona se vuelva como un animal, porque dijimos que la carne el cuerpo la digiere, pero las toxinas, todo eso de las hormonas y eso queda el cuerpo las absorbe. Entonces esa es la razón por la cual la Torá dice no vas a comer sangre. También la Torá nos enseña otro punto de no llevar leña de parra ni de oliva. Y es interesante porque es que el Eterno prohíbe que se lleve que se llevara la leña de la parra y de la oliva. El Eterno ahí prohíbe porque la oliva, de ahí venía el aceite, y de la parra viene el fruto de la vid, el vino. Entonces el Eterno lo prohíbe. Y dicen los sabios que, bueno, antes de seguir, esto estaba enseñando al pueblo a tener gratitud por algo que les daba el aceite para la unción, para las lámparas, y también de la parra que les daba el fruto de la vid, el vino. Y esto nos enseña a nosotros que cuando recibimos algo de alguien, debemos ser misericordiosos y agradecidos con esa persona, con esa, ya sea celestial, con nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser agradecidos y al mismo tiempo ser agradecidos con las personas que han sido buenas con nosotros, en un momento determinado nos han echado la mano. En un momento determinado han estado con nosotros, nos han animado, nos han enseñado Torah, nos han enseñado cómo vivir de una manera más justa, nos han enseñado con su ejemplo a ser personas honestas, ser personas amables, ser personas compasivas, etcétera, etcétera. Nos han en un momento determinado donde sentíamos que el mundo se nos venía encima, nos ayudaron, etcétera, etcétera. Entonces eso nos enseña que tenemos que ser agradecidos. Y en un punto de la Torá oral dice, no arrojarás piedras al pozo que te dio a beber agua. Entonces, cuando alguien en un momento le fue de bendición, no hay que volvernos en contra de esa persona. No hay que volvernos en contra de esa persona. Alguien, platicando esta semana con alguien, estábamos hablando y parece que uno se conecta con las personas en alguna plática y sigue la plática, ¿no? Y yo le decía a esa persona, yo no entiendo cómo es que tú ayudas a una persona a salir del hoyo, pero esa persona te mete al hoyo. Y ya me recordé, fue por algo de que esa persona me dijo, que tú tienes crédito aquí, tú siempre has sido muy honesto conmigo, y hay personas que vienen y se me esconden y quieren seguir llevando más productos, más mercancía. Y me decía, yo le decía, es que es triste, ¿no? Es triste que a veces le echa la mano a alguien y en vez de sacarte, te hunde. Tú lo sacas y él te hunde.
Entonces, ¿por qué decía esto? Bueno, aquí había ocurrido una situación, todos recordamos a Aarón. Aarón fabricó el becerro de oro y Hashem estaba muy molesto con él. Pero recuerde que Él es misericordioso y a veces el Eterno nos deja que pase el tiempo para ver qué vamos a hacer. A ver si nosotros vamos a hacer algo por la persona, ya sea ayudándole, ya sea intercediendo por ella, etcétera, etcétera. Entonces, Aarón hizo el becerro de oro y el Eterno mostraba como ira. Y viene Moshe Rabeno y él sabía ese mandamiento de que no se podía quemar, hacer fuego, el fuego del templo, hacer fuego con la viña y con la oliva. Y entonces viene Moisés y viene y intercede por Aarón. Y le dice, ¿cómo es que eres compasivo con la parra y el olivo y te comportas duramente con Aarón? Que te sirve, que has sido llamado, has sido ungido, y Aarón tiene ese corazón, tú conoces el corazón del ser humano, y que tiene ese corazón que te ama, que quiere servirte, y te portas con la vid y con la oliva, te portas misericordioso, pero con Aarón, por un error que cometió, te portas duramente. El Eterno lo llama Aarón por esa intercesión de Moshe Rabeno y le da un lugar muy importante como el sumo sacerdote, Este segundo punto nos enseña que siempre debemos recordar que la gratitud muestra las acciones de nuestro corazón. La gratitud. Recuerda la sanidad de aquellos 10 leprosos que solamente uno regresó para darle gracias al Eterno. Y dice la Escritura, y yo voy a añadir no a la Escritura, sino a lo que voy a decir, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero de las acciones, la personalidad. Porque uno, lo que hay adentro, eso habla uno. Pero de las acciones viene la personalidad de una persona. O sea, una persona puede decir muchas cosas, y no determina quién es. Alguien puede venir y decir, yo soy santo, yo soy el enviado de Hashem, yo soy esto y lo otro. Pero las acciones es lo que determina quién es esa persona. Por eso dijo, no, ustedes no se engañen, porque las apariencias no son lo que definen a una persona, sino sus acciones, las acciones. Alguien puede decir, no, está una plática, no, yo no tengo miedo, de salir de noche, etcétera. Pero yo cuando estaba jovencito, yo en las pláticas yo decía que yo no le tenía miedo a nada. Pero en la noche yo no caminaba ni 15 metros, me daba mucho miedo. Entonces tenía que, para caminar a mi casa, cuando estaba ahí, íbamos con mi abuelita, al frente había un señor que vivía al lado de la casa. Entonces yo tenía que esperarlo, a veces hasta muy noche, porque me daba miedo. Entonces ya cuando ya el señor se iba, entonces yo ya me iba con él. Era 10 metros de la casa de él a la mía, entonces de ahí sí corría. Entonces, los hechos son los que hablan de una persona, no lo que dice, ni lo que aparenta, sino lo que hace. Así que hay que ser agradecidos, hay que nunca olvidar esas bondades y ser agradecido.
La otra cosita, el otro punto era que quería tocar, era que dice que los levitas, ellos menospreciaban el sacar las cenizas del altar, de donde se ponían las ofrendas. Y el Eterno dice que les quitó ese privilegio a los levitas y se los dio a los sacerdotes. Entonces eran los sacerdotes los que lo hacían. Y ya para ir concluyendo, de este punto, de este mandamiento que era para los sacerdotes, esto nos enseña que cualquier trabajo para el Eterno es muy apreciado por Él, que a veces nosotros decimos, no, a mí si no me va a poner a enseñar, no me pase a leer. O a mí si no me va a poner, si yo no soy el rabino de la comunidad, entonces yo no le entro como moré, y etcétera, etcétera. Cualquier cosita, yo cómo me voy a poner a barrer el piso, eso es para gente que, no, yo ahí soy, no. Nunca menospreciar el servicio al Eterno, nunca, sea lo que sea. Sea el que llevaba la leña, el que encendía el fuego, el que encendía la menorá, el que traía el agua para el lavado de manos, de pies, el que hacía los sacrificios. Para Hashem todo es importante. Es como cuando sacamos la Torá. Pensamos, no, el que la recibe es el más grande, o el que la entrega. Pero si el que solamente abre la puerta no la abre, entonces el otro no la puede sacar, el otro no la puede cargar. Entonces, tan importante es todo, como aquí estuvimos leyendo. Entonces, no hay trabajo vergonzoso, ni tampoco en lo secular, porque el punto es traer el pan a nuestros hogares. No importa qué trabajo sea, que sea... claro, como dice la Torá, no haciendo cosas que no son. Entonces, por menos apreciado que parezca un trabajo para el Eterno, dijimos, es muy apreciado. De esa manera debemos enfocarnos en las cosas, aprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos el Shabbat, qué significa, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. No nada más es agarrar un versículo, abrazarlo y destrozar la Torá por otro lado, no. Cada mandamiento tiene una promesa, tiene una, no quiero decir condenación, pero tiene una consecuencia. Y para eso se nos dio la Torá. Que no pensar que yo soy el mandamás o que yo soy el centro. No, Hashem es el centro. Hashem es el centro porque cuando nosotros queremos ser los que nos queremos llevar el trofeo, entonces nos podemos meter en problemas porque Hashem no comparte su gloria con nadie. El Shabbat, dice, es en honor al Eterno. Las fiestas es un honor para Él, recordar las bondades, lo que ha hecho, recordando la salida de Misraim, recordando lo que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach hizo, recordando que su misericordia nos alcanzó a nosotros, nos ha guardado, y vamos a decir, en una esclavitud diferente, pero que el Eterno nos ha ido encaminando de esa esclavitud que hablamos la semana pasada, que es emocional y que es espiritual, y que vamos ya salimos, ahora vamos en camino hasta que lleguemos a la tierra que emana leche y miel. Así que el Eterno nos siga guiando en ese camino, y que nos conceda cada día más sabiduría, que nos conceda entendimiento y que nos ayude a que hallemos gracia
ante sus ojos y ante los ojos de los hombres. Que podamos cada uno de nosotros ser de inspiración para que las personas se vuelvan a Hashem, que vean en nosotros ese amor, esa imagen de Hashem, ese ejemplo, y puedan decir, queremos ser como tú, queremos aprender lo que tú sabes, queremos ir a donde aprendiste o donde estás aprendiendo, pero que sean nuestros hechos los que hablen y que no solamente digamos una cosa, pero nosotros vivamos como el otro. Leía y decía, nunca le pidas a alguien que deje de hacer algo que tú mismo lo haces, porque nunca lo vas a lograr. Entonces, para empezar es empezar con nosotros. Empieza tú, empiezo yo, y entonces seguimos con los demás. Que el Eterno también ordene nuestro cuerpo para hacer el bien. Y que vivamos agradecidos con nuestro Padre que está en los cielos y con aquellos que han sido de bendición para nosotros en esta tierra. Que no le tiremos piedras a ese pozo que nos dio de beber agua. Que tratemos con dignidad a nuestros padres, con dignidad a nuestras esposas, con dignidad a los esposos, con dignidad a los hijos nosotros a los padres, a nuestros superiores, a nuestros maestros. Y entonces habremos dado un paso más. Estamos un paso menos de llegar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Y eso quiere decir que vamos avanzando. Así que meditemos en este Pesaj y guardémonos como experiencia. Yo sé que a la mayoría de ustedes estoy seguro que les pasó, pero por ejemplo anoche cuando estábamos haciendo el kiddush, cortando el pan que tiene levadura, y era una cosa que no vayan a cortar ahí, pónganlo aquí, que no se vaya a caer una migajita ahí, y cuidando que quede en el mantel. El mantel lo podemos tirar, pero no se mueva nadie, y esa es la enseñanza exterior que tenemos que tener nosotros interiormente, que tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer algo, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a mirar, cuando vayamos a escuchar, tener ese cuidado de que esa migaja no vaya a caerse, quedarse en nuestra propiedad y violemos el mandamiento. No va a haber levadura en tu morada, que no vaya a haber raíz de amargura en nuestro corazón, que no vaya a haber odio, que no vaya a haber pensamientos ilícitos o palabras ilícitas o escuchar cosas prohibidas, ver cosas prohibidas. Entonces que este Shabbat sea de bendición y que meditemos en irnos preparando para recibir esta celebración de Pesaj, que no hay que tener levadura en el hogar, pero tampoco hay que tener levadura en el corazón. Así que el Eterno los bendiga, los guarde, y gracias por este tiempo que podemos compartir la Torah. Shabbat Shalom.